Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno con una parte que es, sin duda, el corazón de la Constitución española, el título primero. Aquí es donde están nuestros derechos y deberes fundamentales. La idea es hacer un repaso rápido, muy visual, para que nos queden claras las claves. Vamos, una guía de estudio para ir al grano. ¡Empezamos! Mirad, para que no nos perdamos, vamos a usar este mapa mental como si fuera nuestra hoja de ruta. Aquí lo tenemos todo de un solo vistazo. Es genial porque no solo vemos cada punto por separado, sino cómo se conecta todo, desde la estructura general, los derechos más importantes, hasta quién los protege y cómo ha ido cambiando la Constitución. Así es mucho más fácil entenderlo todo en conjunto. Vale, nuestro recorrido lo vamos a dividir en 5 partes. Primero veremos ese mapa de los derechos, luego nos centraremos en las libertades clave. En tercer lugar hablaremos de los guardianes de la Constitución. Después, un punto súper importante, ¿cuándo se pueden suspender esos derechos? Y para terminar, veremos cómo la Constitución evoluciona con el tiempo. Venga, vamos con ello. Pues venga, empezamos por lo primero, por los cimientos. Para controlar de verdad el título primero, lo fundamental es entender cómo está montado, cuál es su esqueleto. Si sabes dónde está cada cosa, ya tienes la mitad del trabajo hecho y no te pierdes entre tanto artículo. A ver, el título primero abarca desde el artículo 10 hasta el 55. Arranca con el artículo 10, que es la piedra angular, la base de todo lo que viene después. Y a partir de ahí se organiza en 5 capítulos que tienen una lógica aplastante. Fijaos, el capítulo 1 nos dice quiénes tienen esos derechos. El 2, que es el meollo del asunto, lista los derechos y libertades. El 3 marca, digamos, los objetivos a conseguir como sociedad. Y los 2 últimos, que son clave, nos explican cómo se protegen esos derechos y en qué casos, ojo, se pueden suspender. ¿Veis la lógica? ¿Quién? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Cómo se protege? ¿Y cuándo hay excepciones? Perfecto. Vale, ya tenemos el mapa general. Ahora toca hacer zoom y meternos en algunos de los artículos más importantes. Vamos, los que de verdad marcan nuestro día a día y, por qué no decirlo, los que siempre caen en los exámenes. Hay que controlarlos sí o sí. El artículo 14. Bueno, es que este es el punto de partida de casi todo lo demás. Lo que dice es muy claro y muy potente. Todos somos iguales ante la ley, sin peros, sin que se pueda discriminar a nadie por nacimiento, raza, sexo, religión, por nada. Es el suelo sobre el que se construyen los demás derechos. Seguimos con el artículo 15, que protege el derecho más fundamental que existe, el derecho a la vida. Y la Constitución aquí es tajante, no deja lugar a dudas. Todos tienen derecho a la vida, y como consecuencia lógica queda abolida la pena de muerte. Ojo, hay un pequeño matiz, una única excepción muy específica, lo que puedan decir las leyes penales militares, pero solo, y repito, solo en tiempos de guerra. Vamos ahora con el artículo 17, el del derecho a la libertad y a la seguridad. Este es el pan de cada día en la labor policial, así que muchísima atención. La regla general es clara. A nadie se le puede quitar la libertad si no es con las garantías y en los casos que marca la ley. Pero la clave, el dato que hay que grabarse a fuego, está en los plazos de la detención preventiva. Y aquí lo tenemos. El número mágico, 72 horas. Ese es el plazo máximo, el tiempo tope que una persona puede estar detenida preventivamente antes de que la pongan en libertad o pase a disposición del juez. 72 horas, ni un minuto más. Este dato hay que sabérselo como el propio nombre. Pero ojo, porque hay excepciones y sobre todo garantías. Esas 72 horas se pueden alargar otras 48, llegando a un total de 120 horas, o sea, 5 días. ¿Cuándo? Solo y exclusivamente solo para casos de bandas armadas o terrorismo. Y un punto que es importantísimo, esta prórroga nunca es automática. Siempre tiene que autorizarla un juez y explicar por qué. Además, que no se nos olvide, el detenido tiene derechos desde el minuto 1 a un abogado y el famoso habeas corpus, que es ese mecanismo súper rápido para que un juez revise si la detención es legal. Y para cerrar este bloque de derechos clave, el artículo 20. Otro de los grandes pilares de la democracia, la libertad de expresión, el derecho a decir y a difundir lo que pensamos, ya sea hablando, escribiendo o por el medio que sea. Esto, por cierto, también protege la libertad de cátedra de los profesores o la creación artística. Vamos, que es la base para que haya debate y una sociedad realmente abierta. Claro, tener una lista de derechos en un papel está genial, pero ¿y si no se cumplen? ¿Quién se encarga de protegerlos? Pues bueno, la propia Constitución pensó en ello y creó unas figuras clave para defenderlos. Vamos a ver quiénes son estos dos grandes guardianes.
Por un lado tenemos al defensor del pueblo. Y aquí, dato clave para no confundirse, no es un funcionario que dependa del gobierno, ni mucho menos. Es un alto comisionado de las Cortes Generales. Esta palabreja lo que significa es que es muy independiente. Su trabajo, su única misión, es defender los derechos del título 1, los que estamos viendo. Y para que pueda trabajar con tranquilidad, su mandato dura 5 años. ¿Y en la cima de la protección quién está? El Tribunal Constitucional es, por así decirlo, el árbitro final, el que tiene la última palabra sobre lo que dice la Constitución, y su herramienta más potente para la gente de a pie es el recurso de amparo. Esto es como el último cartucho. Cuando crees que te han vulnerado un derecho fundamental y ya has pasado por todos los jueces normales sin solución, puedes acudir a ellos. Y fijaos qué interesante, no solo puede ir la persona afectada, también puede mover ficha el defensor del pueblo y el Ministerio Fiscal. Bien, hasta ahora hemos hablado de los derechos como la norma general. Pero ¿qué pasa en situaciones súper excepcionales? La Constitución es realista y prevé que puede haber momentos de crisis tan graves que para salvar el propio Estado haya que suspender temporalmente algunos de estos derechos. Esto es lo que se regula con los famosos estados de alarma, excepción y sitio. A ver, esta tabla es oro puro porque lo resume perfectamente. La clave de todo está en la última columna. Fijaos. El estado de alarma, que lo declara el gobierno, por ejemplo por una pandemia, no suspende derechos. Podrá limitarlos, que no es lo mismo, pero no suspenderlos. En cambio, el de excepción y el de sitio, que ya son para situaciones mucho más gordas, sí que pueden suspender derechos. Y otra diferencia clave es quién los declara. El de excepción necesita el ok previo del Congreso y el de sitio, que es el más grave, lo declara directamente el Congreso por mayoría absoluta. Pero, y esto es vital que quede clarísimo, no se puede suspender cualquier derecho, ni mucho menos. La Constitución da una lista cerrada, una lista concreta de los que se pueden tocar. Hablamos, por ejemplo, de la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones o el derecho de reunión. Ahora bien, hay un núcleo duro, un conjunto de derechos que son intocables. El derecho a la vida, la prohibición de la tortura, esos no se pueden suspender nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia. Y con esto llegamos ya a la última parada de nuestro recorrido. Es importante entender que la Constitución no es un texto de piedra, no es una pieza de museo que no se puede tocar. Es un documento vivo, un marco de convivencia que tiene que ir adaptándose a cómo cambia la sociedad. Reformarla es complicado, no es fácil, pero se ha hecho 3 veces, y la última ha sido hace muy poquito, y con un significado social enorme. En esta línea de tiempo se ve perfectamente. La primera vez que se tocó fue en el 92, para adaptarnos a Europa. La segunda en 2011, en plena crisis económica, para meter el principio de estabilidad en las cuentas públicas. Y la tercera y más reciente, en 2024, para actualizar de arriba a abajo el artículo 49, el que habla de las personas con discapacidad. Y esta última reforma es mucho más que cambiar una palabra por otra. Es un cambio de mentalidad total. El texto antiguo usaba el término disminuidos y hablaba de integración. La redacción nueva, como podemos leer, habla de personas con discapacidad y, lo que es más importante, de que ejerzan sus derechos en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. El foco ya no está en la asistencia, sino en la autonomía, en la inclusión y en la dignidad. Es el ejemplo perfecto de una Constitución que evoluciona. Y con esto cerramos el círculo. Hemos visto la estructura, los derechos más importantes, quién los defiende, cuándo se pueden suspender y, por último, que es un texto que evoluciona. La reflexión final, sobre todo para quienes se preparan para protegerla, es bastante clara. Una Constitución que se adapta es una Constitución viva. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿cómo afecta todo esto? ¿Cómo afecta que el texto cambie al trabajo del día a día de quien tiene que aplicarlo y defenderlo en la calle? Ahí lo dejo, porque es una reflexión que va mucho más allá de simplemente memoricar un temario.